Bien, buenas noches. El día de hoy estamos desarrollando ya nuestra última sesión dentro del programa de especialización de supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Hemos optado por el curso de herramientas manuales eléctricas como cierre de este programa de especialización. Recordarles a todos y cada uno de ustedes que si bien es cierto, hemos desarrollado ya durante 2 meses el día de hoy este programa, hay que recordarles que vamos a brindar a más tardar el día lunes la evaluación correspondiente para que el día miércoles pueda ser enviada para que pueda ser respondida y en su efecto derivada a certificación. ¿Sí? Recuerden que hay dos criterios que se consideran: la asistencia, mínimo 70%, y una evaluación mínima de 14 en la evaluación. Son los dos requisitos que tenemos como mínimo para que podamos brindar el certificado, ¿sí? Luego de eso hay un proceso en el cual evidentemente pasa ya a nuestros registros, y en caso el empleador en el cual usted se encuentre o una próxima oportunidad de una convocatoria laboral quisieran corroborarlo, lo pueden hacer a través de actualmente nuestros números telefónicos ya autorizados, o en su defecto al correo que tenemos eh, sujeto con Surge Company. Bien, entonces esa es la importancia de que podamos también corroborarlo, asistencia, certificado y evidentemente la evaluación, para que tengamos cada vez más medios probatorios en el momento de nosotros poder dar también la respuesta a las diferentes empresas. Actualmente nos vienen consultando empresas nacionales y empresas privadas, evidentemente por los certificados que actualmente los diferentes estudiantes y profesionales que están con nosotros presentan, ¿no? Dentro del CV que corresponde pues a uno como profesional. Muy bien. Dicho esto, estas palabras, vamos a dar inicio a la sesión número 8. El día de hoy estamos desarrollando herramientas manuales eléctricas. Cualquier duda, consulta, no duden en poder ejecutarla, por favor. ¿Sí? Muy bien. Sí es cierto, el tema de inspección de herramientas manuales o eléctricas, o la utilización de herramientas manuales eléctricas, a todos nosotros en todos los sectores lo vamos a ver involucrados. Unos con mayor énfasis, otros de repente con menor, pero sin duda alguna lo vamos a ver presente. Es más, en nuestro hogar también, de alguna u otra manera, también observamos herramientas manuales. También podríamos tener herramientas manuales. Quizás las tijeras para cortar nuestro césped, quizás, eh, no sé, una escalera, telescópica, o de repente quizás una escalera tipo tijera, tipo B, ¿verdad? Un destornillador, un flexómetro, diferentes herramientas que incluso en nuestro hogar podríamos tener. Sin duda alguna, la utilización de la herramienta, al margen de que sea energizada o no, podría causarnos un daño. Sin duda alguna, ya las estadísticas que nosotros observamos a raíz del que el Ministerio de Trabajo brinda son bastante contundentes, ¿verdad? El tema de lo que es accidentes, producto de contactos, o de repente, lamentablemente, la mala manipulación de herramientas también es ya de forma significativa. Quizás no está liderando el top de los tipos de accidentes, pero es ya de forma muy significativa esto. Hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Entonces, según nuestra biografía como tal, ¿no? De todos los accidentes que tenemos, producto de la utilización de herramientas, el 8% de los accidentes son leves. Hay un 3% que son accidentes graves, y un 0,3% de los accidentes que llegan a ser mortales, utilizando o teniendo la consideración de estas herramientas manuales y o energizadas. Hay que saber que, si bien es cierto, las herramientas manuales, sobre todo cuando trabajamos en la industria, me refiero a una organización o un corporativo, estas sin duda alguna ¿sí? Deberían tener como mínimo algunos requisitos, como por ejemplo la ficha técnica, ¿verdad? Si ¿Mm? podríamos tener certificados de calidad,
o certificados de alguna norma internacional respecto a la herramienta, sería estupendo, ¿verdad? Pero como mínimo las herramientas tienen que estar en buen estado. Regularmente en los corporativos o en las organizaciones no se permite o no se debería permitir herramientas hechizas. Evidentemente, porque no brindan alguna garantía, ¿verdad? De resistencia o que el momento que yo lo pueda utilizar, estas me den las garantías o me den la seguridad que no me va a pasar absolutamente nada. Pero no significa que al tener yo una herramienta, sea manual en este caso, así sea de la mejor marca o que tenga la certificación más reconocida a nivel internacional, no significa que nada me puede pasar, porque hay que recordar que la herramienta como tal, por sí sola, es, es inútil, ¿verdad? Requiere o necesita la utilización del ser humano. Y para eso, el ser humano o la persona o el colaborador tiene que tener determinada capacitación, determinado entrenamiento, determinado conocimiento para poder utilizar ese tipo de herramientas. Los más comunes o los más conocidos que nosotros tenemos a nivel nacional, ¿no? Destornilladores, cinceles, palanas, ¿verdad? Pero puede ser también, sin duda alguna, un causal de algún accidente. No porque la herramienta no cumple el estándar, o no porque la herramienta no tenga alguna certificación, sino por la mala utilización. Y cuando hablo de mala utilización, no refiero únicamente en la acción propiamente dicha, sino que también hay otros apartados que hay que evaluar. ¿Dónde estoy conservando o dónde estoy reservando esa herramienta? La forma en la cual yo lo estoy conservando, la forma como yo lo estoy almacenando, ¿será la correcta? ¿Verdad? La inspección que ejecuta la herramienta es de forma exhaustiva. En alguna oportunidad yo ya les había adelantado este tema. En una empresa del rubro agroindustrial, nosotros estábamos haciendo actividades de construcción. Estábamos con una empresa de constructora, estábamos haciendo actividades para nuestro cliente, una empresa agroindustrial en la zona norte, y el colaborador estaba utilizando una palana, ¿verdad? La palana era reciente, se había traído, ¿no? Se había incorporado, pero al momento de utilizar el colaborador, pues presenta que una astilla de la palana se incrusta entre el dedo, ¿no? Y la piel, causándole un profuso sangrado. Usted sabrá que justamente en nuestras manos, ¿sí? Nuestra cara o nuestro cuello, tenemos muchas conexiones o muchas venas, ¿no? Que si es que alguna de estas partes se ve afectada, evidentemente el sangrado va a ser bastante profuso, bastante abundante. Este colaborador, una astilla relativamente pequeña, pero entre la uña, ¿no? Y la piel como tal, causándole un abundante sangrado. Al momento de brindar el primer auxilio, ¿no? La sangre evidentemente no paraba de salir. Recordemos brevemente nada más que cuando tengamos una hemorragia tenemos al menos tres alternativas totalmente viables para hacer el control de hemorragias. El contacto directo o la presión directa es hacer presión sobre la parte afectada. Presión indirecta es hacer presión sobre la arteria más próxima, ¿no? A la parte afectada. En este caso podría haber sido el tema del radial o el cubital, pero en el caso accionamos en el radial. O elevación del miembro, la parte afectada, elevar lo más alto posible del corazón, con la finalidad que la sangre no, que la fluidez de la sangre sea cada vez menor. Recordando esto, ¿sí? Si bien es cierto, la astilla como tal, nosotros buscamos retirar esa astilla, pero está muy incrustada. Entonces, lo derivamos de preferencia al área de salud para su tratamiento posterior. ¿Qué estoy transmitiendo con este accidente que tuvimos hace algunos años atrás con un colaborador por la utilización de una herramienta manual? ¿Qué pudimos haber mejorado respecto a esa actividad? Sin duda alguna, la inspección de la herramienta. La inspección de la herramienta nos va a ayudar a nosotros a minimizar esa posibilidad de
que el colaborador se pueda accidentar. La herramienta manual puede estar aparentemente nueva. Es más, hoy mismo en la tarde pudieron haberte traído y al día de mañana dices, bueno, ya tenemos las herramientas, voy a comenzar a distribuir. No obstante a ello, hay que hacer una revisión por parte de almacén, por parte del colaborador, por parte de seguridad. Más adelante vamos a precisar justamente la importancia en la inspección, pero ya lo vamos a adelantar. Entonces, si es cierto, las herramientas manuales, ¿no? Que requieran cierto grado de complejidad o cierto grado de destreza, ¿no? Debe haber personas únicas autorizadas. ¿Por qué estamos refiriendo que deberían haber personas únicas autorizadas con herramientas que pueden ser de uso muy especial? ¿Sí? O la herramienta puede ser muy especial que requiere de repente algún adiestramiento especial o una capacitación o un expertise particular, porque podría evidentemente causar un accidente. Se debe pedir la asesoría personalizada o una persona calificada y elaborarse con planos que respalden su fabricación. En este último proyecto que hemos tenido la oportunidad de participar en el departamento de Ancash, específicamente en Caraz, en la construcción del hospital propiamente dicho de Caraz, nosotros éramos de la partida de metal mecánica, nos encargábamos de todo el hospital, la parte de metal mecánica. Estábamos ya en la parte de azotea y ¿qué había pasado? Bueno, ante la ausencia de que nuestro material llegase como realmente el cliente lo estaba pidiendo, había que hacer un tratamiento especial, ¿sí? A las estructuras metalmecánicas. ¿Qué se tenía que hacer? Hacer una verificación que la soldadura esté en buen estado. Ese control de calidad no lo habían ejecutado de forma exhaustiva en el taller y bueno, ya estaba en planta y había que continuar, ¿no? Porque era mucho más costoso llevarlo o retornarla hacia Lima y nuevamente regresarlo. Se procedió, se solicitó el permiso hacia el cliente y se ejecutó en el campo. Esta, esta práctica no podía hacerse en el suelo, ¿no? O con la estructura, una viga, puede ser, en el suelo, o cualquier estructura que fuese, en el suelo. Debería ser esto a través de algún accesorio, alguna herramienta, algún pedestal, algún caballete, qué sé yo. Entonces se procedió, ¿sí? Nosotros no teníamos autorización para hacer trabajos en caliente. Es otra consideración que hay que tener en cuenta. Al, al estar superditado a un cliente como tal, ¿no? Y ese cliente hacia el Estado, regularmente el tema de los procedimientos o permisos son bastante tediosos, ¿no? Algunos más que otros, pero no teníamos autorización para hacer trabajos en caliente. Entonces, bueno, ante ello procedimos a elaborar caballetes con madera, ¿sí? Con madera. Al momento de la elaboración de estos caballetes, ¿sí? Viene la supervisión y nos supervisa, nos indica, estimados, este caballete como tal no tiene, ¿no? No tiene el permiso para poder soportar estas estructuras. Nosotros tenemos varios especialistas en estructuras, en estructurales, como tal, habían hecho un plano de estas estructuras y según los especialistas como tal, indicaban, referían que una, en este caso, un caballete elaborado de forma manual, ¿sí? Que tenga un plano de fabricación, definitivamente que debería estar apto. Bajo su criterio, déjenme sus comentarios si es que usted lo permitiría o no. Pero en esta oportunidad el cliente refería que no. Entonces, hasta ese momento, de forma muy personal, desconocía que existe algunas normativas técnicas peruanas para la utilización de soportes con la utilización de madera. El ingeniero lo presentó con las respectivas normativas, artículos específicos, cálculos pertinentes, pero aún así nuestro cliente
no nos permitió. Qué les quiero transmitir con ello? Y si bien es cierto, es muy distinto el estar únicamente ser nosotros los únicos responsables del proyecto, al estar superditado o al estar quizás con alguna supervisión que regularmente nos va a revisar o inspeccionar, ¿no? Lo que es nuestro trabajo. Y está bastante bien, pero hay que recordar, como les vuelvo a repetir, si es que nosotros somos los únicos responsables de la actividad, que puede ser, no sé, una empresa industrial, agroindustrial, metalmecánica sobre todo, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar directamente con la organización, hay que tener esas consideraciones, ¿no? Si es cierto, de repente no le van a paralizar por no contar con, de repente, con certificados, con documentos que avalen, pero de preferencia, de todas maneras, así generemos de repente algún soporte metálico o de madera, hechizo, sí podríamos, con ayuda de un especialista estructural, saber cuánto es la resistencia, ¿no? De lo que estoy utilizando. Para tener la restricción, por ejemplo, si yo soy una empresa de almacén, para saber cuánto podría resistir este anaquel o este soporte, ¿no? O esta superficie que estoy elaborando. Siguiente punto. Una vez utilizadas las herramientas deben guardarse. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? El correcto guardado, la correcta conservación. Muchas veces nuestras herramientas, a veces las vemos tiradas en el suelo o depositadas de repente en cualquier lugar, todo menos en el lugar donde debe almacenarse. Esto evidentemente nos da una idea, nos da una alusión de la dificultad que podríamos tener en el famoso orden y limpieza. Yo ya les contaba también de algunos accidentes que han ocurrido por orden y limpieza. Y si es que usted revisa, estimados amigos, estimados colegas, según nuestra última actualización respecto al tipo de sanciones que nos da la SUNAFIL, orden y limpieza, siempre y cuando no esté en riesgo o no ponga en riesgo la integridad de la persona, se considera una falta leve. Pero si es que esta falta de orden y limpieza coloca en riesgo, ¿no? Un alto riesgo la integridad de la persona, se puede considerar como una falta muy grave. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, la conservación de las herramientas también, porque una herramienta que esté en el suelo, ¿no? Que esté de repente en un pasadizo principal, una herramienta, tan solo una herramienta, sobre todo las que son circulares, ¿no? Las que tienen de repente mango circular. De repente puede ser un martillo, puede ser quizás un alicate, un destornillador, en un pasadizo principal donde hay alto tránsito de personas. Podríamos tener, podríamos tener un accidente con una caída, podríamos tener un accidente como de repente una luxación, una fractura o incluso hasta la muerte, y la respuesta es sí. Hay que conservar nuestras herramientas en buen estado, hay que conservar las herramientas donde corresponde, porque sin duda alguna puede representar un daño muy significativo para cada uno de nosotros. Y recordar pues que los accidentes no distinguen casco, colores de casco, o no distinguen cargos. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar al personal de seguridad patrimonial, a la persona de repente del cafetín, al jefe de producción, al asistente de mantenimiento, al gerente general, a cualquier persona nos puede pasar. Otro apartado importante es el registro. El registro, esto, inventario de las herramientas es vital, ¿no? Porque un gran problema de nuestros amigos de almacén es, nos dan 80 herramientas de repente en campo y regresan 65. Y las 15 restantes, ¿dónde están? En campo. ¿Dónde están? No sabemos específicamente dónde están, porque en nuestro día a día, bueno, fuimos avanzando, fuimos haciendo una y otra actividad y nos olvidamos de esas herramientas. Eso, sin duda alguna, repercute de forma directa en la seguridad de los trabajadores, claro que sí. Por el caso anterior que hemos indicado, de repente pueden estar en zonas donde transitan muchos peatones o muchos colaboradores que pueden causar un accidente. Nosotros como supervisores de seguridad debemos asegurarnos que las herramientas se encuentren en buen estado. Ya habíamos referido claramente en más de una oportunidad
¿no? Incluso les cité un ejemplo que accidente causó el que no se ha inspeccionado una herramienta que aparentemente estaba nueva o que recientemente había llegado. Si se detecta alguna herramienta manual que no esté en buenas condiciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que internarla directamente o rápidamente en almacén y en algunas empresas se nos permite ya darles su estocada final. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es que yo tengo, a ver, un martillo que su mango esté fisurado, tengo dos alternativas. Comprar un mango, ¿no? Con madera que se nos permita, que puede ser pino, por ejemplo. Perdón, el pino, por ejemplo, en construcción está prohibido. Vamos a dar forma, de repente, que aplique para todos los sectores económicos. Una madera de tornillo, ¿no? Cedro, que son las maderas rígidas, fuertes, puede estar tranquilamente autorizado. Como les comentaba de forma previa, si tengo un ejemplo muy concreto de un sector, en construcción no se nos permite maderas amarillas o maderas, esto, por ejemplo, de pino, no restringen esa actividad. ¿Ya? Como ya les estaba terminando de indicar, si es que una herramienta está en mal estado, yo puedo de repente hacer el mantenimiento o la corrección o ya depurarla de por sí, ¿no? Ya partirla y colocarle donde corresponde, ¿no? Una parte en la parte metálica, en el segregador metálico, otra parte puede ser tranquilamente en, ya en el segregador de madera como tal. Muy bien. Como hemos indicado, una herramienta, uno de los grandes problemas que tenemos todavía en nuestro territorio nacional es las herramientas hechizas o las herramientas que son confeccionadas en el taller, en la empresa, ¿no? Porque dice, a falta de herramientas voy a fabricar la mía, pues, ¿no? Hay ese tema de a falta de herramientas, yo me ingenio, ¿no? Por ejemplo, de hacer un desbaste de una herramienta, hacer de repente algún corte, alguna adaptación, puede ser muy riesgoso porque no va a presentar las garantías necesarias para que podamos tener pues la actividad de forma segura. Y eso no queda ahí, porque estimados amigos, estimados ingenieros, cuando ocurre un accidente, sobre todo cuando es de gravedad, pues la auditoría, que nosotros podríamos tener, la auditoría médica, puede ser muy exhaustiva y podría sin duda alguna repercutir de forma muy desfavorable para el trabajador. Nosotros como responsables de área o como colaboradores de algún departamento donde exista mucha utilización de herramientas manuales o eléctricas, no debemos permitir o por favor hagamos todo lo mínimo necesario para que el colaborador no continúe haciendo una actividad si es que yo identifico, por ejemplo, un cincel, un martillo, por ejemplo, el que yo detecte a un trabajador, incluso la herramienta puede ser estandarizada, pero que yo encuentre quizás a un colaborador con un alicate haciendo actividades de martilleo, ¿no? De martillado. Yo no debería permitirle al trabajador, debería restringirle esa actividad. ¿Y por qué debería restringirle esa actividad? Porque evidentemente, ¿sí? Evidentemente, esa herramienta no está hecha para esa acción. ¿Qué otro accidente o qué otra repercusión podríamos tener? El que existe la auditoría y el trabajador quede sin cobertura porque fue un una negligencia del mismo trabajador. Muy bien. Como hemos mencionado, ¿cuáles serían los principales riesgos? O sea, la probabilidad de ocurrencia de accidentes. A ver, Álvaro Vargas. Álvaro, ¿cuál sería de repente, dentro de los que ya citamos en las diapositivas, pero algunos otros más que usted recuerde o que sepa de la utilización de herramientas manuales? Las lesiones nos indica nuestro colega Álvaro. Merion, ¿alguna otra? Mariela, ¿alguna otra que recuerde usted? Que sepa, que haya visto, se haya percatado, que usted sospeche, de repente si es que no vio algún accidente, pero por ahí podríamos tener un evento desfavorable.
Ya hemos indicado pues las lesiones que evidente estas repercuten. Y Salazar quizás. Muy bien. Los principales riesgos que podríamos tener a la utilización de las herramientas manuales son golpes, cortes, fracturas, eh, laceraciones, ¿verdad? Son las principales, ¿no? Que podríamos tener. Muy bien. Entonces, algo adicional, causas que provocan los riesgos. Una causa que podría provocar la alta probabilidad de accidentes es uso de herramientas inadecuadas. Ya habíamos referenciado, por ejemplo, que estemos martillando con un alicate, defectuosas, puede ser que el mango de repente de un cincel esté en mal estado, mala calidad, eso hay que hablar mucho con nuestra área de logística, porque ese es un grave problema también que tenemos. Regularmente dice, pero es un alicate, es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? De una calidad buena a una calidad mala, o en su efecto de una marca que sea reconocida, no digo que sea de repente la más cara, pero sí que sea de una marca que tenga una reputación considerable. El uso de herramientas de forma incorrecta, eso ya habíamos indicado, es muy importante, ¿verdad? Eh, las herramientas abandonadas en lugares peligrosos, eso también, como usted puede ver, ya nuestro casillero o nuestro radar marca con mucho más fortaleza. Esas son las herramientas más mal conservadas, ¿no? También es un grave problema para nosotros porque podríamos tener un accidente o causar un accidente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que esto podrían prevenir un accidente como tal? Bueno, el diseño de la herramienta que sea adecuado, acorde, ¿no? Por ejemplo, a veces hay herramientas que son muy grandes o muy pequeñas que no permiten, ¿sí? Que no permiten lamentablemente la utilización correcta, no permiten la correcta, de repente que no ingresa a la cavidad y yo la tengo que adaptar. Prácticas de seguridad asociadas a su uso, ¿no? Una buena práctica. Siempre de repente al momento de bajar o descender de una escalera, llevarla a nuestra portaherramientas. Podría ser una buena práctica en medida de seguridad. Contar con las herramientas adecuadas al trabajo, ¿no? Las herramientas que realmente voy a necesitar es la que debería tener en el campo. Cuando no, realmente aquí el ingenio muchas veces nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Que exista un programa de manutención permanente, o sea, de mantenimiento de las herramientas, importantísimo, ¿no? Eso es lo que nos falta mucho, ¿no? Sobre todo en las organizaciones. Nos preocupamos a veces de las cosas tan complejas, pero de las cosas sencillas con una herramienta manual, a veces no hacemos ni siquiera su mantenimiento. Mantener un cambio, un plan de recambio, ¿no? Que permita justamente ya darle esto de baja o nuevas oportunidades a herramientas con mejores, o, digamos, destrezas o con mejores, eh, digamos, funcionamiento para hacer mi actividad de forma segura. Espacios adecuados para almacenar herramientas. Si bien es cierto, indistintamente del rubro en el cual yo me encuentre, debería tener un espacio que puede ser en el lugar que usted considere mejor, en los aires, en las paredes, que de repente me pueden ayudar a reducir, a evitar a que se sigan reduciendo esos espacios, pero puedo utilizar esos ambientes para poder conservar mis herramientas. La capacitación es otra de las formas importantes de cómo yo puedo tener justamente que mis herramientas estén en buen uso, que puedan tener buen uso o que sean conservadas correctamente. Y mantener un programa de inspección regularmente. En el rubro de construcción y minería son los únicos sectores, si es que usted ha trabajado en otro que quizás de forma obligatoria lo tenga, nos comenta, pero que tenga el conocimiento respecto a ello, construcción y mina, son los sectores que en sus normativas nos exigen que la inspección sea complementada con una cinta. ¿Y esta cinta a qué se refiere? ¿Y esta cinta de qué estaríamos hablando? Bueno, es una cinta del mes que se ejecuta regularmente. No digo que sea
que tenga que ser al pie de la letra así. No digo eso, ¿ah? Digo que regularmente lo que pasa es que coloco cinta, regularmente cinta, ¿no? En su gran mayoría cinta de aislante, ¿no? De colores. Por ejemplo, los meses de enero y julio catalogadas con color amarillo, febrero, agosto verde, marzo, septiembre rojo, abril, octubre azul, mayo, noviembre negro y junio y diciembre de color blanco. Estos colores como tal, cuando en una herramienta la tenga, significa, ajá, esa herramienta ha sido inspeccionada. Por ejemplo, si estamos en el mes de abril como tal, corresponde la cinta de color azul, que significaría que esa herramienta manual se ha inspeccionado y debería ser inspeccionada evidentemente al inicio del mes. Si es que no se pudiese un día uno, que a veces puede caer domingo, a más tardar, mm, para siendo proactivos, debería ser, por ejemplo, el día anterior, ¿no? Con la finalidad. Hay algunos, ya hay más de una oportunidad, cuando hemos tenido un público que nos refiere de repente o que difieren de lo que estamos refiriendo en ese momento, nos dice, pero colocarle un día anterior puede ser un causal. En caso ocurra un evento desfavorable como un accidente, la cinta está con otro color de mes. Y puede ser, no puede ser, pero nosotros lo estábamos refiriendo, pues adelantándonos, ¿no? Para que ya la inspección como tal no ocurra en el día 2. Sucede lo mismo, porque a veces ocurre un accidente un día 2 cuando el uno de repente fue domingo y está con la del color del mes, por ejemplo, para citar concretamente, de repente estuvo rojo, ¿no? La herramienta, que significa que no se inspeccionó, ¿no? Entonces ahí tenemos dos polos importantes, o a usted de repente se le ocurre, ahí nos deja sus comentarios, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer cuando, por ejemplo, cae domingo, ¿no? O en su efecto, ¿no? Hay empresas, hay organizaciones que no pueden arrancar si no tienen esas herramientas. Para eso, la inspección del mes podríamos hacer, les doy un ejemplo que también es posible, ¿no? Disponer a dos personas de producción para que ayuden a nuestro compañero y amigo de almacén a hacer las inspecciones, al menos las que se necesitan con prioridad, ¿no? Para que salgan acá. Y puede ser una alternativa ahí un poco más flexible. No significa que este color de mes únicamente para herramientas manuales, también en realidad son para herramientas eléctricas, ¿ya? O herramientas de poder, como algunos lo conocen. Muy bien, el diseño de herramientas, que sí es cierto, hoy por hoy, pues las herramientas, tanto manuales como eléctricas, también ya están pensadas en seguridad. Regularmente, por ejemplo, el que tenga un diseño ergonómico o una forma ergonómica, la herramienta hoy por hoy ayuda muchísimo para que los trabajos sean mucho más eficaces. Desempeñar con eficacia la función que se pretende con ella. Esa es que la herramienta que esté diseñada con ese fin, proporcionar a las dimensiones del usuario, otro dato importante, ¿no? Hoy, felizmente, tenemos diferentes herramientas de diferentes tamaños que se pueden adecuar a las personas, ¿no? Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. Acá un claro ejemplo podría ser una comba, ¿verdad? Una comba. No podríamos dar una comba de repente, se me ocurre, de 20 libras a una persona, pues, que no sé, que no, que no tenga la anatomía para hacer uso de esto, o no tenga la destreza para hacer uso de esto. Reducir al mínimo la fatiga del usuario. Hoy por hoy, ya las herramientas como tal son más livianas que las de años ¿no? De años anteriores o de antaño. Lo sabemos, ¿no? Hay herramientas mucho más versátiles, mucho más livianas, pero que cumplen la misma función. Las prácticas asociadas de seguridad, una gran recomendación que siempre refiero, que siempre menciono, es que las herramientas sean siempre detalladas a nuestros amigos y colegas del área de almacén. O sea, para que el área de adquisiciones o almacén sepan, por ejemplo, el tipo de herramienta, las especificaciones técnicas que deberían tener, de preferencias, y yo le puedo colocar una imagen que se asocie o que sea de la que yo estoy pidiendo, solicitando, sería ideal, ¿no? Sería bastante, bastante importante.
Ya la lista de verificaciones, las observaciones, el adiestramiento, la capacitación, ya la hemos también conversado. Las clasificaciones de herramientas, bueno, en realidad tenemos múltiples tipos de herramientas para cada tipo de uso, hay muchísimas, y la que usted observa, por ejemplo, estos cinceles, ¿no? Un hechizo, ¿no? Que es con acero de construcción, versus a uno que esté elaborado bajo eh, normas nacionales o internacionales, que regularmente tenga de repente una cubierta para su mango al momento de repente el martilleo, o en su efecto tenga también pues un cabezal o un protector para que al momento quizás de repente una mala maniobra, al que el momento de hacer contacto de mi mano con esta estructura metal mecánica, el daño o el impacto sea menor, ¿no? A diferencia de las herramientas hechizas. Herramientas para dar forma y terminar, ¿no? Si es cierto, una de las grandes recomendaciones con ese tipo de herramientas, ¿no? Es que estén sujetas a la estructura en la cual yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque de repente si es que no está asegurada, no está arriostrada, podría causar de repente un movimiento y ese movimiento puede causar un impacto en alguna persona, ¿no? Los ejemplos pueden ser muchos, ahí como usted puede ver, ¿no? La clasificación según la energía que las mueve. Herramientas de mano, herramientas eléctricas, neumáticas o de impacto. Vamos a ver alguna clasificación de ello, o herramientas de mano. Uno de los riesgos asociados a herramientas de mano son los golpes, los cortes, las fracturas, ¿no? Que tenemos regularmente con ese tipo de herramientas. Hay que tenerla muy presente. Con las fuentes principales de los accidentes, ya lo hemos también indicado, que la herramienta esté defectuosa, esté en mal estado, que sea de forma incorrecta su uso. Las herramientas de mano, por ejemplo, en el tema de los martillos o cualquier elemento similar a este, la estructura metal mecánica, la estructura de madera o de plástico, algunas de ellas también que tienen algunos protectores, tienen que estar en óptimas condiciones, ¿no? En óptimas condiciones para que cumplan los mangos, el cabezal, ¿verdad? La estructura metal mecánica en muy buen estado. Si que yo encuentro que esté fisurada, ya lo doy de descartado. Herramientas de mano, alicate, tenazas, caimán, ¿no? O los alicates como tal. ¿Qué causa accidente? Bueno, deformados, los mangos de forma inadecuada, mandíbulas desgastadas o sueltas, el filo de la parte cortante mellado, alicates para soltar o apretar tuercas o tornillos, usarlos para golpear, alicates tenaces. Son algunas, bueno, respecto al tema de alicates, yo ya, bueno, me centré en alguna oportunidad en que yo lo colocaba de repente para golpear. Está prohibido ese tipo de acciones, ¿no? Debería estar restringidas. En las sierras o serruchos, las hojas mal colocadas, cuando tenemos de repente herramientas como estas, los mangos que de repente estén fisurados, rotos, ¿no? Cortar con demasiada velocidad también puede ser un causal de accidente, sin duda alguna, ¿no? Sobre todo si es que utilizamos de repente eh, herramientas de poder, habría que revisar, ¿no? Que el disco tenga una capacidad o revoluciones por minuto superiores a la que tiene la herramienta. Cuando hablamos de normativas internacionales, por ejemplo, de la Unión Europea, que es la N388, que son para este tipo de guantes, sobre todo, miren, que son guantes que son tejidos con palma de nitrilo, pero que tienen cierta resistencia. Los numeritos que nosotros observamos allí, o las letras CE, por ejemplo, significa que es por la Unión Europea, es una norma internacional súper buena. Aquí tenemos diferentes tipos de guantes para diferentes tipos de uso. Cada una de estas tienen diferentes tipos de propiedades o características. Cuando nosotros observemos, por ejemplo, este tipo de numeritos, ¿no? 4, 3, 4, 1, 2, 5, ¿no? Hay que saber que eso es la clasificación que adopta, según esa normativa, que van de 1 a 5, dependiendo el nivel o el riesgo al cual está asociado. Y comenzamos desde la parte izquierda. La primera dice resistencia a la abrasión.
Este guante como tal nos va a proteger en un nivel máximo, tiene un nivel 4. El nivel 4 es el máximo para abrasión que tiene este tipo de guante, en este caso que estamos observando. Resistencia al corte, ¿no? Tiene en esta oportunidad, el que estamos observando, ¿no? Tiene un 1, tiene poca resistencia al corte, resistencia al rasgado, que tiene un nivel máximo, ¿sí? Máximo eh, 3, significa que su nivel de rasgado es relativamente importante. Resistencia a la perforación, que en este caso vendría a ser, tiene un número 2, ¿no? No es que sea el más apropiado para perforación como tal. Y finalmente, si hubiese algún número adicional, alguna letra adicional, la C, que significa resistencia al corte, y P, resistencia a impacto. Regularmente siempre vamos a observar 4 números, pero si es que usted detectara una letra adicional, esta letra adicional, si que encuentra usted una C, es resistente al corte, ¿no? Y si usted encuentra una P, resistencia contra impacto, ¿no? Ahí tiene diferentes características y hay que recordar que el tema de los guantes para el uso, para la utilización de herramientas manuales y o eléctricas cumple un papel vital. Bien, por ejemplo, este tipo de guantes, ¿no? Que regularmente no lo observamos, pero en alguna oportunidad de una empresa industrial se solicitó, ¿no? O se pidió que por favor, ¿no? Se pueda integrar, porque regularmente teníamos ese tipo de guantes, ¿no? Pero necesitamos, este tipo de guantes no son guantes hechizos, tienen certificación internacional, certificaciones europeas que lo avalan, ¿sí? Puede ser de repente cortos o largos, dependiendo el uso como tal, ¿no? Si es que mi trabajo, por ejemplo, ¿sí? Si es que mi trabajo, por ejemplo, amerita o necesita que, que tenga de repente herramientas de corte, ¿no? Por ejemplo, y les contaba, habían trabajos manuales en una organización que, ¿qué hacía el trabajador? Luego que se tenía el proceso industrial, ¿no? Luego de todo el proceso industrial como tal, sí, había unos trabajadores que regularmente tenían que cortar unas bobinas, eran su, la parte central era metálica, pero todo lo que la envolvía, por así decirlo, era, era cinta. No se utilizaba toda la cinta, porque si se utilizaba toda la cinta, podría provocar daños al siguiente proceso. Por eso que cada cierto tiempo, ¿sí? Cada cierto tiempo, ya la máquina, que era un telar, una máquina del rubro industrial como tal, ¿sí? Del rubro industrial como tal, paralizaba porque ya ameritaba un cambio. Entonces, una persona de forma manual tenía que cortar las bobinas con un tipo cúter. Lo ideal era con el cúter, ¿sí? Lo ideal era que sea con un cúter, pero lamentablemente muchas veces traían de repente navajas o incluso algunos trabajadores aducían que el colocar la sierra, la hoja de sierra, ¿no? Y lo afilaban en unos esmeriles, ¿no? Evidentemente, esta no era un procedimiento regular, pero lo afilaban con la finalidad que corten, ¿no? De forma mucho más rápida las bobinas. ¿Esto que implicaba? Que teníamos al mes sí o sí accidentes por cortes de muñecas o de dedos. Teníamos, ¿no? Y en alguna oportunidad un colaborador llevaba una herramienta de corte, que en este caso era una hoja de sierra afilada, ¿no? En el bolsillo de atrás, ¿no? Donde regularmente los varones usan la billetera. Y al momento de sentarse como tal, ¿no? Este no recordó que la tenía y se causó un corte muy significativo. A raíz de eso, pues eso se solicitó o se estableció alguna medida de control. Lamentablemente, en esa oportunidad y en esa empresa no fue posible poder instalarlo, ¿no? La empresa no nos dio el ok
para comprar este tipo de guantes porque sabrán, y ustedes lo coticen, ¿no? Son un poco más costosos, diría yo, mínimo, mínimo hasta 3 veces más, dependiendo de dónde lo compre, de un guante regular, ¿no? Y nosotros teníamos una cantidad significativa de colaboradores, ¿no? Entonces, ameritaba, lamentablemente no tuvimos la luz verde, ¿no? Pero lo que se hizo al menos, ¿no? No fue para mí digamos, no fue del todo bueno, pero al menos se dio cúter, los cúter como tal. No fue para mí una buena medida como tal de la empresa. Hay que recordar, estimados amigos, estimados ingenieros, que nosotros no somos del dinero, nosotros podemos proponer miles de cosas, pero al fin y al cabo es el empresario que dice, sí, esto va o esto no va, ¿sí o no? Y aún más cuando las empresas tienen junta de accionistas, se vuelve mucho más complejo, ¿no? La toma de decisiones. Hay algunas empresas que se vuelven mucho más burocráticas y se vuelve mucho más complejo ese tema de toma de decisiones. Pues, pero ahí igual les dejo una oportunidad de mejora que si es que usted lo puede implementar, está súper bien, está súper estupendo, porque ayudaría muchísimo seguramente a colaboradores que sobre todo tengan la utilización tengan la necesidad de utilizar herramientas de código. ¿Ya? Entonces, estimados ingenieros, a prestarle atención a ello. Muy bien. Herramientas de mano, ¿no? Las palas, sobre todo, las famosas palanas. ¿Cuáles son por ejemplo, las malas prácticas que nosotros podríamos tener? ¿Cuáles son? Yo ya les había indicado el tema de que un colaborador con una astilla, ¿no? Se accidentó, ¿no? Eso no es lo único. Miren, ustedes tenemos varias posibilidades de accidentes, ¿no? Que estén, por ejemplo, que no tengan el filo adecuado. También es otro tema, ¿no? El que no tenga el filo adecuado, una palana, un machete, por ejemplo, importante a tener, a considerar acá, porque, estimados amigos, eso implica pues que el colaborador va a tener que ser mucho más fuerza, ¿no? Con mucho más rigurosidad, y este podría de repente, como a la herramienta le va a hacer mucho más, le va a inducir fuerza mayor, le podría causar de repente una fisura, y esa fisura podría provocar un daño al colaborador, ¿no? O podría incluso de repente alguna parte, ¿no? Sobre todo de estructura metal mecánica, que podría causarle algún daño de impacto al colaborador o a su compañero. Herramientas de mano, como pueden ser llaves, dados, ¿no? ¿Qué accidentes podríamos tener? Por ejemplo, miren ustedes, aquí a esta herramienta, ¿no? Se le ha acondicionado, ¿no? Miren, hay una soldadura de por medio, mala práctica, ¿no? No deberíamos tener herramientas con ese tipo de cuando su estructura como tal está de esa manera. Ya, herramientas como por ejemplo, ¿qué podrían causar? Bueno, el sinfín, ¿no? El que esté desgastado o que el hilo esté quebrado, ¿sí? Usarla como martillo o palanca también es una mala práctica. Empujar en vez de tirar la llave también sería una mala práctica como tal, ¿no? Emplear una llave de tipo o tamaño no apropiado. Ese es un grave problema que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Sí? En todas las industrias, por no utilizar una herramienta que se adecue a lo que realmente yo necesito. Emplearla, ¿no? O tratar ¿sí? O tratar de emplear esto para un fin al cual no ha sido eh, fabricado. Una diferencia significativa es tener mi taller o mi zona de herramientas o mi almacén como está en la parte izquierda versus a tener, ¿no? Un tablero o un organizador para herramientas, que sí se puede, ¿no? Pero es un tema de constancia, seguramente, que no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Ahí ustedes sabrán, hay una filosofía que es el tema de las 5S, eh, que es aparentemente sencilla, pero es todo un reto también cuando los colaboradores no están acostumbrados, pues, a tener ordenada, limpia,
¿no? Clasificada, estandarizada, ¿no? Sus herramientas. Herramientas de mano como destornilladores. Bueno, las causales de accidentes, acá es mucho más, el tema de destornillador también es una herramienta muy conocida, los mangos que pueden estar sueltos, ¿no? Igual que cuando conversamos el tema de, por ejemplo, un martillo, una comba, regularmente también el tema de los mangos sueltos puede ser un causal, quizás aquí de menor impacto, pero el tema de por ejemplo, una comba, un martillo, ¿no? Como al que el mango esté suelto, ¿no? De su cabezal como tal, puede causar un impacto muy significativo en una persona, le puede provocar hasta la muerte. En tema de destornilladores, sin duda alguna, también importante, ¿no? Lo que se observa, por ejemplo, allí, ¿no? A modo de simulación, una persona está tratando de aperturar o dar acceso entre el aro y la llanta, ¿no? Con un destornillador, prohibido, ¿no? Prohibido porque una vez más, ¿sí? Eso no se puede ejecutar porque la herramienta no está realizada para ese fin. Hojas y mal afiladas, los vasos que pueden estar torcidos, ¿no? Usarlos como palanca, totalmente es un despropósito. Usar destornilladores que no correspondan al tamaño y tipo del tornillo también, ¿no? Que pueden ser muy grandes o muy pequeños, también podría ser un causal de accidente, porque eso implicaría pues que yo apriete o accione con mucho más fuerza. Las herramientas de puntos o cinceles, por ejemplo, las causas o los causales de accidentes, tenemos las cabezas astilladas, ¿no? Los cabezales astillados, saltados o con rebordes. Los vástagos demasiado cortos para un manejo seguro. Entre otras características que ya hemos visto, por ejemplo, filos rotos, usarlo como palancas, tratar de hacer demasiado un corte, cincelar hacia adentro, hacia las partes o hacia otras partes, ¿no? Y cuando hablamos de herramientas eléctricas, bajo mi criterio, es tan o igual de probable en un accidente. Algunos dicen, no, las herramientas eléctricas pueden ser de un impacto mayor, porque sin duda alguna aquí hay un factor que es el tema de la electricidad, que como yo siempre digo, dentro de todos los temas de primeros auxilios, por ejemplo, el aplicar un RCP a una persona por una inducción de corriente eléctrica, sin duda alguna, es de lo más difícil que hay. Y en líneas generales, el RCP es lo más difícil que hay, bajo mi criterio de evaluación, que hacer ante una situación real, ¿no? Que estemos entre la vida y la muerte de un colaborador. Muy bien, las herramientas manuales hay que prestarles mucha atención, evidentemente, hemos hablado de diferentes tipos, riesgos muy propios de las herramientas, pero las herramientas eléctricas como tal ya pueden tener todo lo que hemos mencionado, más este factor, que es el tema de la electricidad, que sin duda alguna repercute de forma directa hacia el colaborador. Cuando hablamos de herramientas eléctricas como tal, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, que la herramienta esté energizada, desde ya eh, significa para nosotros, es un peligro como tal, herramienta energizada. Trabajar en lugares húmedos, ¿no? También eso es un riesgo bastante amplio, fuerte para nosotros, porque la electricidad más la presencia de lugares húmedos es un tema muy sensible, porque podría causar un accidente hasta mortal. Conductores con aislamiento gastados o con puntos desnudos, eso también es importante, ¿no? Hay algo que hacemos mal nosotros los peruanos, ¿no? Es que no, por ejemplo, que el cable no tenga su aislamiento como tal, ¿no? A veces lo tratamos de piezar únicamente, ¿no? De forma cable con cable y queda allí. O algunos simplemente colocan una cinta de embalaje, ¿no? Hay organizaciones que no nos permiten hacer ese tipo hay sectores que no nos permiten ese tipo de acciones y está súper bien porque los empalmes sobre todo pueden representar un riesgo mucho más grande también. Algunos nos piden, no, que sea estos con cinta vulcanizante. Puede ser también una alternativa adicional o mejor a la cinta de embalaje únicamente. O volver o hacer un encapsulado al cable. También puede ser una alternativa adicional.
pero lo ideal es que tengamos un cableado uniforme, buen estado. Es por eso que uno de los grandes problemas que también tenemos en todos los sectores económicos, sobre todo me ha pasado en el sector metal mecánico y en el sector de construcción, que los cables los tenemos en el suelo y hay un gran reto por hacer porque el cableado vaya por arriba. Porque, ¿qué pasa si lo tengo en el suelo? Yo estoy caminando, paso de repente con mi buggy, o pasa de repente una camioneta, o de repente pasa, no sé, una grúa que causa daño al cable. Y como el cable está en mal estado, lo daña, pues puede causar daño a la herramienta o puede causar, sin duda alguna, una afección a las personas. ¿Qué otro tema importante? El intentar reparar una máquina. Yo les comenté esto hace poco, algunos ejemplos respecto a herramientas manuales y ahora respecto al tema eléctrico. Nosotros en el tema eléctrico lo que hacíamos, bueno, o lo que regularmente practico, es que cuando identifico una herramienta, sobre todo eléctrica, que está en mal estado, busco, al menos con cintillos, ¿no? Eso me ha funcionado, con cintillos y con su etiqueta, que esta tiene que estar, pues, debidamente enmicada, referir que esa herramienta está en mal estado. Colocarle su cinta roja, colocarle su etiqueta de color rojo, colocarle sus cintillos para que nadie lo pueda utilizar. Me ha resultado de gran manera, pero no ha sido quizás, o no es no es eficiente, por así decirlo, siempre y cuando usted no haga el control. Porque si es que usted de cuando en cuando, ¿no? O eventualmente hace una inspección, está súper bien, pero si es que no lo hace, probablemente como el cintillo es plástico, con un cúter, con una tijera lo corto y va nuevamente a campo. Y eso es algo que no se puede permitir. Entonces, usted tiene que comunicar al colaborador o a los colaboradores que hay ciertas herramientas que están en ciertas condiciones, que esas herramientas no se van a utilizar. Yo tengo que comunicar al almacenero que por favor que ese tipo de herramientas que están encintadas con color rojo, con cinta y con su respectiva etiqueta, no las voy a utilizar. Es un dato ahí importante y no menor a considerar, ¿no? Como una recomendación adicional a la acción de colocarle los cintillos, ¿no? Comunicar siempre a los trabajadores, comunicar al responsable del almacén para que esas herramientas no puedan salir, por favor. O, por ejemplo, cuando tenemos picos muy altos, ¿no? De intensidad de la corriente, hay afecciones a las estructuras, inmediatamente habría que retirar, ¿sí? No, que todavía funciona, hay que hacerle unos cuantos movimientos, eso sería una mala práctica, ¿no? Hay que retirar inmediatamente. Cuando ya su cubierta, ¿no? El encapsulado, la cobertura que tiene el tema de los filamentos, ¿no? Que son conductores de energía, están al descubierto, ya también retirarlos. Como hemos referido, puedo colocarle cinta de embalaje, sí, pero de preferencia colocarle cinta vulcanizante. Si lo puedo volver a encapsular, encapuchar, sería mejor, pero lo ideal siempre será cambiar todo el cableado, ¿no? O en su defecto, buscar darle un nuevo uso a ese tipo de cable que de repente, si que antes eran 30 metros, ahora son 10, ¿no? Y una de 20, ¿no? Darle un uso distinto o para otro tipo de herramientas que pueda darle, ¿no? Lamentablemente, sí, digo lamentablemente, sucede, por ejemplo, en las viviendas que tienen su red como tal monofásica, pero utilizo de repente herramientas de poder que son trifásicas y puedo provocar ese tipo de acción. Y no solamente en ese tipo de cosas, ¿no? Yo, co- o creo que todos tenemos hoy un celular, ¿no? Lo conectamos, vamos a nuestra recámara, lo dejamos allí en nuestro velador, ¿no? Conectadito, bien chévere, hasta el día siguiente. Esa es una mala práctica, ¿no? Una muy mala práctica porque podría haber un recalentamiento del celular, del conector, o quizás cerca tengamos de repente alguna tela o algo que podría ser un material combustible, una chispa, ¿no? Como la que es, o un inicio, un amago, un conato, como la que se visualiza allí, puede ser también un desencadenante para tener luego de eso un incendio.
a los que debemos, sin duda alguna, prestarle en lo personal mm, una concentración muy fuerte, son estos amiguitos, ¿no? Las herramientas de poder, ¿no? Los esmeriles, ¿no? ¿Con qué finalidad esto, Raisha? Bueno, pareciera que no. Como les decía, ¿con qué finalidad tenemos que prestarle atención a ese tipo de herramientas? ¿Con qué finalidad? Porque lamentablemente este tipo de herramientas de poder son las que han causado una cantidad de accidentes muy severos. Es más, hace un mes, menos de un mes probablemente, lamentablemente hemos tenido un deceso de un compañero, de un amigo, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no? Por que lamentablemente el disco determinó por hacer un corte bastante profuso en el cuello, en la zona, ¿no? Que se le conoce como también la yugular, ¿no? Que lamentablemente le quedó afectada y lamentablemente perdió la vida. Se dice que ese joven tenía dos hijos, se dice que ese joven era un joven de 19 años de edad, toda, todo un mundo, todo un camino por recorrer que lamentablemente quedó truncado todo. Las grandes preocupaciones que tenemos, no solamente con este tipo de herramientas, sino que con todas, es sin duda alguna evitar que los compañeros, colegas y amigos, sin duda alguna, que se generan en el campo de trabajo, no sufran ningún accidente. Lo tedioso versus, ¿no? Lo que puede causar un accidente mortal. Yo sé que de repente, cuando son empresas muy grandes, tenemos quizás, no sé, 200 esmeriles, 300 combas, 1000 cinceles, ¿no? Etcétera, por citar un ejemplo, se vuelve todavía mucho más maratónico la inspección, pero es necesario, es muy necesaria, porque ¿qué tengo que verificar acá antes de pasar? ¿Qué es lo que debería verificar? A ver, yo le doy una idea, y ya les he indicado en varias oportunidades, que el disco de corte, que las revoluciones por minuto sea mayor que la herramienta de poder. Qué otra acción debo hacer con la verificación de esta herramienta de poder? A ver. Álvaro, Fernando, Fiorella, Iris, Lisbeth, eh, Lucero, María, Merion, Mariela, Raiza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué inspección, qué acción debo ejecutar con esas herramientas? O qué no debo de hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que no debería de hacer con esas herramientas? Por ejemplo, mientras ustedes nos van escribiendo, van activando su micro, por ejemplo, el retirar las guardas de seguridad. No, que no ingresa el disco, ¿verdad? O que, bueno, no tengo el disco correcto, voy a utilizar otro tipo de disco. Mala acción, ¿no? Una muy mala decisión, porque esa maniobra de retirar, en todo caso, la guarda o el protector, ¿no? Por algo el fabricante lo ha creado, ¿no? Porque sin duda alguna, a raíz en el tiempo, hemos comprendido, ¿no? A raíz de accidentes, a raíz de investigaciones, a raíz de evaluaciones esto, exhaustivas, los especialistas, las empresas han determinado que la guarda como tal tiene la necesidad de estar bueno, tiene que estar sí o sí. Fernando nos indica que el disco de corte esté bien asegurado y ajustado correctamente. Ese es otro tema, ¿no? En otra organización también nos ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas es, hay un colaborador que está haciendo la actividad, y bueno, y detectó que de repente salió humo o quizás presentó un sonido, un olor medio extraño. Bueno, dijo, no voy a decir nada para que no digan que yo lo malogré, porque si es que yo lo digo, bueno, que se ha malogrado, presenta esto, me van a echar la culpa. Eso también sucede en las empresas, que los colaboradores no avisan, no reportan un daño, un desperfecto en una herramienta por miedo, por temor a que les descuenten, que sean sancionados.
cuando la labor, no de, la labor de profesional de seguridad debe ser que informar, asesorar, capacitar al trabajador que deben reportar una situación así y que si ha sido en acción regular de la acción del trabajo y se ha cumplido los procedimientos, la empresa bajo ninguna circunstancia tiene que chocarle el bolsillo o tiene que tocar el bolsillo, bajo ninguna circunstancia. Pero sí tiene un propósito importante que se avise porque imaginemos que Fernando pues, mañana vaya a hacer un trabajo de corte de estructuras metálicas y de madera. Para eso va a requerir determinados tipos de disco. Él los tiene perfectamente, lo tienen bien claro, pero decide, bueno, como está con el disco de corte, para estructuras metálicas, voy a empezar por esa actividad. Perfecto. Pero y si es que yo el día siguiente identifiqué un sonido, un olor, ¿no? O incluso detecté que la máquina por rato se estaba paralizando y no avisé, si es que Fernando no hace una inspección de preuso, la inspección de preuso lo tiene que hacer el usuario, ¿no? Si no hace la inspección de preuso, Fernando podría tener un accidente grave. Y yo pude evitarlo. ¿Cómo pude evitarlo? Con el reporte. Les comenté pues de un caso concreto de que un colaborador, después de algunas semanas, va a utilizar una herramienta de corte, o en este caso un almeril, y al momento de usar, ¿no? La herramienta comienza a presentar un olor y un movimiento en el disco extraño. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente no se había asegurado el disco o quizás al producto de un mal almacenamiento, ¿no? Hizo que lamentablemente perdiera su situación original, ¿no? De ajuste y el tema allí pudo haber sido muy grave, ¿no? Lo que hicimos en ese momento es paralizar las actividades de forma inmediata, ¿sí? Evidentemente comunicando previamente también al ingeniero el residente del proyecto, paralizamos 5 minutos, ¿no? Para hacer el llamado de atención a todos, en el sentido de que con el buen ánimo de que no vuelva a pasar, porque si es que algo, ¿no? O si es que el trabajador no hubiera inspeccionado o no hubiera hecho la inspección de preuso de su herramienta, probablemente hubiéramos estado hablando de un tema muy grave, un corte, una amputación, o peor en una muerte, ¿sí? Y les cuento siempre los casos que nos han pasado, porque siempre decimos y estamos completamente seguros que aprendemos por errores propios que hayamos tenido o por errores ajenos. Entonces les comento unos casos que a título personal me han sucedido para que usted no los cometa, para que usted evite, ¿no? Para que usted aumente sus esfuerzos a que no tenga ese tipo de eventos desfavorables, ¿no? ¿A qué tenemos que revisar, ¿no? Sus guardas, que presente el accionador de hombre muerto, que presente sus mangos, el cableado, ¿no? El enchufe, que esté en muy buen estado todo. Esto es importante, ¿no? Ya acá usted podría ver los detalles de un disco, es importantísimo. Es importantísimo saber, ya sabemos, miren, en líneas generales, que si bien es cierto, no lo especifica en la parte derecha, pero algo que a mí en lo personal me interesa mucho revisar sobre todo es cuántas revoluciones por minuto tiene ese disco y cuántas revoluciones por minuto tiene la máquina para seleccionar un disco. Pero ahí usted tiene algunos otros datos importantes, como denominación del producto, periodo de validez, en este caso del producto. Acá dice que vence en abril del año 2018, el ejemplo que tenemos, lote de fabricación, el dato de fabricación. Estos dos, el 3 y el 4, es importante porque en caso, por ejemplo, sea un disco nuevo y que teóricamente cumple con todo lo mínimo requerido por nosotros y ocurre un accidente, pues nuestro proveedor también podría ser un responsable solidario de ese tipo, ¿no? Y para eso, pues, el fabricante tendría que ver el lote, ¿no? Cuándo fue fabricado. Y si probablemente hay otros clientes que han reportado
fallas, ¿no? Sabemos que, o puede ser un tema aislado del de nosotros también. Material al ser trabajado, acá tenemos el 5, netamente es para inoxidable. Las revoluciones por minuto, que también ahí, para, como lo vuelvo a repetir, para mí es clave. El punto 5, el punto 6 para mí son tremendamente claves. Otro punto 7, recomendaciones de seguridad. Ahí está. Las certificaciones con las que tiene ese disco. Tiene una certificación ISO 9001, una certificación de calidad de ese producto. Código de barras, una especificación del producto y de las dimensiones que tiene este. Datos importantes allí a tener en cuenta. Por ejemplo, algo que me ha pasado con este tipo de herramientas, ¿no? El que yo haga una mala acción con una herramienta de corte, de perforación, ¿no? Que yo trate de introducir la totalidad del disco, o trate de introducir la totalidad, en este caso, de la punta como tal, una acción errónea, ¿no? Porque es de forma progresiva, ¿no? Yo voy a intentar mover el disco, no, porque lo voy a poder romper. Tengo que saber en qué ángulo ingresa, porque ese también es dato importante, qué actividad voy a hacer. Hacemos actividades en caliente, ¿no? Por ejemplo, una mala práctica o una buena práctica, usted evaluará, lo determinará con esta imagen. Podríamos de repente ir cargando, en este caso, esta máquina de soldar. Podría estar yo con una mano esto, haciendo la actividad de soldadura, ¿no? Con el electrodo en este caso. Habría que determinar si tiene de repente una máscara o un respirador, ¿no? O los filtros que son apropiados, si tienen si tienen extintor a la mano, entre otros datos importantes. La ergonomía, ¿no? La famosa ergonomía, la tan necesaria ergonomía. Por ejemplo, con ese tipo de herramientas que hacen corte de concreto, regularmente también tienen unas especie de aliviadores de temperatura, ¿no? Es básicamente que se le coloca agua y que regularmente la misma máquina vaya inyectando también para que el disco no recaliente tanto. Algunos me han indicado que el ingeniero, por ejemplo, el tema de metal mecánico, no me pasó mucho, haciendo cortes y al disco echándole agua, ¿no? El disco, hay determinados tipos de disco o determinado tipo de herramientas que no están fabricadas. Si que fuera así, ¿no? No, ingeniero, es para no parar, ¿no? Pero no puedo hacerlo de esa manera, porque si fuera así, el mismo fabricante, perdón, el mismo fabricante ya trajera, ¿no? Incorporado esa acción de echarle agua, ¿no? De forma ya progresiva, ¿no? Para reducir la temperatura, ¿no? Hay casos muy particulares y hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Miren ahí, ya la ergonomía, la forma, la posición, los movimientos repetitivos, las cargas, el desplazamiento. Hay que recordar que estamos prohibidos de hacer actividades por debajo de nuestras rodillas. Está prohibido hacer actividades por encima de nuestros hombros. Importantísimo, ¿ya? Importantísimo. Es por eso que, por ejemplo, cuando hablamos de ergonomía como tal, si la mesa de trabajo es muy baja para un colaborador, ¿qué podría hacer? Es adaptarlo, ¿no? O subir y su efecto agregar una plataforma para el trabajador que tiene una proporción anatómica menor, ¿verdad? Bien. Cuando hacemos actividades, por ejemplo, con herramientas manuales eléctricas, igual, no hay que utilizar siempre los equipos de protección personal, porque sin duda alguna puede repercutir de forma directa en un accidente grave. ¿Cuáles son las zonas con mayor molestia? ¿Qué opinan ustedes con herramientas manuales eléctricas? ¿Cuáles son las zonas que más nos vemos afectados? Lucero Mendoza, se nos podría apoyar. Lucero, ¿usted cuál considera que es la zona del cuerpo que lamentablemente más daño tenemos? ¿Qué opina usted? Si no puede, Iris eh, Salazar, ¿vale? Tenemos un aporte de la colega Merion, por ejemplo. Merion nos indica la columna, sin duda alguna, ¿no? Por eso es que se conoce tanto el tema de la acción lumbar, ¿no? Las afecciones son muchísimas.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Algo adicional acá que podríamos tener, nos indica Iris, el cuello, sin duda alguna, ¿no? A veces, incluso haciendo actividades de oficina, ¿no? El cuello y la columna, como nos indica nuestra colega Iris, juega un papel importante, ¿no? La mala posición muchas veces ahí juega un papel desfavorable para nosotros. Las extremidades superiores. ¿Sabían ustedes, ¿no? Que de todas las industrias, ustedes búsquenlo por favor, está publicado en el Ministerio de Trabajo, que de todas las industrias, sectores económicos, es el sector industrial el que peor la pasa, ¿no? En materia de, por ejemplo, de accidentes o de enfermedades, y además, ¿sí? Y además son las manos, o como nos indica nuestro colega Álvaro, las extremidades superiores, sobre todo en el sector industrial, que lamentablemente se ven en su gran mayoría o fracturados o con corte o peor aún con amputaciones parciales o totales, las extremidades superiores. Lamentablemente sigue, sigue ese indicador. Eso tuve conocimiento hace como 12 años atrás. Y si es que nosotros comenzamos a revisar, comenzamos a ahondar, no solamente en el Perú, ¿no? No solamente en el Perú. Felizmente, felizmente por allí ya vienen ya vienen haciendo nuevas tecnologías, como por ejemplo hay robots, ¿no? Que yo con mandos ya comienzo de repente a hacer actividades de demolición, importantísimo, para que las personas no estén de repente haciendo actividades manuales o para que las personas no se expongan, ¿sí? A actividades de demolición cuando son demoliciones de mediana envergadura importantes. Mariela, la columna, sin duda alguna, como ya Merio nos comentaba, Merio y Mariela, también allí precisaban que la columna, acá lamentablemente, es la que sufre, ¿no? Un daño muy significativo. Y así como ustedes lo han referido, ¿no? Merio también, esto nos mencionaba con una especie de carita triste, ¿no? El tema de la escoliosis. Y si bien es cierto, por las posiciones regularmente se pueden dar, ¿no? Mm, o las acciones de repente de forma muy permanente en mala postura, puede ser un causal allí. Algo, algo adicional acá, ¿sí? Vamos a A veces presentar también acá puede ser el dolor de cabeza. el dolor de cabeza. Lo que tengo Sí, cuando se está referenciado, expuesto, Iris, cuando se está expuesto mucho a una inclinación donde se trabaja por mucho tiempo sin descanso. ya. Sí, lo que yo tengo referenciado, que haya observado en normas, al menos en normativas españolas, en la N, lo que sí he visualizado, por ejemplo, el factor de ruido. El ruido, acá al menos en Perú, no, es más, ¿no? Estamos en el tránsito, por ejemplo, estamos con la camioneta o con el auto, de repente en la calle, y cómo la gente, ¿no? Quieren avanzar, nos apuran de repente con el claxon, ¿no? Y es muy mal. Pero se dice en países mayor desarrollados, que he podido tener la oportunidad de revisar, el tema de uniones, en la perdón, las no, NTP, las normas técnicas de prevención españolas, que nos dicen que el factor de ruido, esto va directamente relacionado, pues, el tema del estrés, va relacionado al tema de los dolores de cabeza, de fatiga, ¿no? Pero lo que usted refiere, pues puede ser un causal, habría que revisar, no me atrevo a decirlo así como tal, pero sí puede ser un causal, ¿no? De que puede lamentablemente causar esas molestias, esos inconvenientes con el tema de los dolores de cabeza. Algo que también me gustaría acá, miren, presentar es el tema de las partes que queda hay más afección.
¿no? La agricultura, la construcción o empresas de servicios, que lo he visto, esto, ¿cuál es la parte más afectada, nos dice? A ver, es García. Ah, parece que se activó de forma involuntaria. Muy bien, ¿no? La sección digamos, en la parte, digamos, eh, de los flancos, ¿no? En la parte abdominales, ¿no? En la parte más afectada, en esa sección, ¿no? En toda la circunferencia de esa sección. En la agricultura nos indica que es más del 41.9, el 41.9%, ¿no? Que tenemos. En construcción igual, 46, en servicios 41.9, ¿no? Y son lamentablemente las secciones que más daño o que regularmente más afecciones podríamos tener. Algo en el sector industrial, construcción y servicios que tiene, por ejemplo, el cuello, ¿no? El cuello también, ¿no? Ahí, por ejemplo, que son las formas más significativas que tenemos, ¿no? Nosotros a considerar de las partes o las secciones de nuestro cuerpo que se le conoce, ¿no? Que más daño podríamos tener. El porcentaje de trabajadores del sector que presentan molestias en las distintas partes del cuerpo, ¿no? Hemos indicado ya que lo más frecuente, lo más frecuente, ¿no? Ahí está la zona de la sección del cuerpo que refieren que hay dolor o molestia producto de la manipulación o la mala manipulación de herramientas, sobre todo con exceso de carga o movimientos repetitivos, ¿no? Ahí tenemos un mapa de calor. Bien, entonces hemos hablado, bueno, si es cierto, ergonomía habla de esfuerzos, repeticiones, posturas, ¿no? Habla netamente de ergonomía. ¿Cuáles son las herramientas manuales más valiosas? Si nos hiciéramos nosotros la pregunta, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las herramientas manuales más valiosas? ¿Qué podríamos referir? ¿Las más caras? ¿Las que tienen estándar internacional? Ahí está la respuesta con una sola imagen. Nuestras herramientas más valiosas que tenemos definitivamente son nuestras manos, ¿sí? Son nuestras manos. Es por eso que en las empresas el tema de las campañas de las manos, el cuidado de las manos se vuelve muy fuerte, ¿verdad? Porque como el trabajador va a sujetar una herramienta si es que ha perdido de repente los dedos, ¿no? ¿Cómo va a abrazar a sus familiares? ¿Cómo va a hacer una actividad de repente de demostrar su amor a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre, a su hermano? No lo sé, ¿no? Si es que no ha perdido esas extremidades, se va a volver dependiente lamentablemente, y eso no queremos. Para eso es los esfuerzos que hacemos siempre por capacitar, por inspeccionar y sin duda alguna, aunque no nos guste, aunque no es la labor principal del ingeniero de seguridad, pero también por sancionar a personas que de repente no cumplan con las medidas de seguridad necesarias. Si es cierto, el cumplimiento del programa de cuidado de manos es crucial para todos y cada uno de nosotros. Las campañas que podamos hacer nosotros dentro de las organizaciones siempre debe estar orientados a la concientización. La fiscalización que hagamos también dentro de los programas, que pueden ser las inspecciones, tienen que estar orientados también con la finalidad del punto de vista preventivo. O evitar antes que ocurra el accidente, ¿no? Puede ser desde el almacén o cuando ya esté en el campo, hacer inspecciones periódicas o no, o ya hacerlos bajo intervalos recurrentes, con la finalidad que evidentemente no ocurra.